y a esta hora vamos a recibir desde Opción Democrática a Andiel Galván, quien es activista social y precandidato a alcalde por el Distrito Nacional. Bienvenido, qué bueno recibirte, Andiel, en Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, Miralba. Un saludo a toda la audiencia que está conectada en este momento escuchándonos. Para mí es un placer estar aquí y hablar de esta precandidatura a alcalde del Distrito Nacional. Tú colgaste un video en tus redes y donde indicabas que este proyecto a la alcaldía busca representar a los residentes, a las juntas de vecinos, a los condominios, a los comerciantes y sectores que han sido tradicionalmente excluidos de las decisiones de la ciudad y proponerle a los capitaleños una ciudad sin ruido, llena de árboles y con un crecimiento urbano con planificación. Eso que tú propones, ¿es posible a estas alturas de crecimiento de la ciudad? Claro que sí. Gracias por repetir y traer todo eso que colocamos. Realmente eso resume lo que nos motiva y lo que nosotros queremos lograr. Claro que es posible, pero en la ciudad hay que ver los cambios a mediano y largo plazo. Y eso es un primer reto, que nosotros tenemos que cambiar el chip y saber que nosotros vamos a la alcaldía para dar un cambio de rumbo en el devenir de la ciudad, y ese cambio de rumbo pasa por una serie de decisiones, de normativas, de reformas institucionales, de conexión y alianzas con la mayoría de residentes del Distrito Nacional, de los grupos comerciantes que quieren vivir en paz y armonía, pero para tener resultados a corto plazo y sobre todo a mediano plazo. Nosotros lo que tenemos hoy es el resultado de malas políticas públicas, de errores históricos, de falta de fiscalización y digamos que de un crecimiento irresponsable dejado a la libre, donde la inversión privada, que ha sido importantísima en el Distrito Nacional, como ha sido el crecimiento económico del país, se ha hecho sin un orden, sin un marco y sin un esquema de fiscalización y consecuencias. Sí es posible, Miralba. ¿Cuál dirías tú que es el principal problema que tiene el Distrito Nacional? Bueno, el principal problema para mí es la falta de un régimen de autoridad y orden. Es decir, nosotros tenemos normativas muy buenas que rigen una parte del polígono central. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la circunscripción 1 casi totalmente está regulada, pero en la 3, donde están los barrios, la Sursa, Simón Bolívar, en Sánchez Espaillá, esos sectores, no hay una normativa, salvo en villas agrícolas, y en la circunscripción 2 prácticamente no hay normativas. Entonces nosotros tenemos una falta de normativas, una falta de reglas claras, pero peor aún tenemos un incumplimiento olímpico y que ya es cultural y una autoridad que no se hace valer. Entonces eso es lo que hace que usted tiene en algunos sectores torres de ultralujo con unos tremendos lobbies, con 1 metro cuadrado altísimo, y usted no tiene una acera donde pueda caminar, o caminar con su hijo, o pasear al perrito. ¿Por qué? Porque se robaron la acera, o porque hicieron una rampa con una pendiente que evidentemente que está fuera de la ley. Entonces ahí hay un tema. El principal problema para mí es el problema de la falta de autoridad, del caos en el que nosotros hemos crecido y nos siguen gobernando en la ciudad, y la falta de orden, evidentemente, para nosotros entonces organizar ese crecimiento que es natural y que es el que nosotros anhelamos para esta ciudad en los próximos años. Hablemos ahora del tema de la planificación urbana. Santo Domingo tiene una extensión muy grande, el Distrito Nacional es muy grande. Parecería que planificarnos ya no es factible porque está todo lleno, no cabe nada. De hecho, creo que nos faltan áreas verdes que se han ido recuperando poco a poco. Pero desde ese aspecto, ¿cómo puede planificarse una ciudad que ya está hecha? Sí, muy buena pregunta. El Distrito Nacional tiene 92 kilómetros cuadrados. Hasta el año 2001, antes de la reforma, usted sabe que el Santo Domingo era todo, era Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. De manera que a partir del 2001 tenemos una ciudad de 92 kilómetros cuadrados mucho más manejable y aún encontramos que es grande. ¿Cómo planificarla? Bueno, para eso están las normativas. O sea, primero, hay una serie de déficits que son los del espacio público. Eso
si bien se han recuperado una serie de parques comunitarios de escala más o menos comunitaria y otras de escala ya de la ciudad, se han creado muy pocos espacios públicos. Entonces, usted dirá, bueno, ¿dónde? Bueno, pero todavía hay zonas aquí en el Distrito Nacional que tienen solares baldíos, tienen casas que están abandonadas. Usted va a un sector céntrico como Piantini o como Evaristo Morales, te dice no hay espacio donde construir, pero siguen construyendo. ¿Cómo lo hacen? Claro, una casa que destruyen, que la derriban y tiran un edificio. Así, si uno hace un análisis, hay una cantidad de espacios donde debería preverse espacios nuevos, espacios públicos, y no necesariamente construir nuevas edificaciones de residencias. Hay otras zonas donde sí se favorece el uso residencial. Entonces, planificar una ciudad que está ya construida, bueno, primero, no toda la ciudad está construida, y segundo, sí, para eso está el planeamiento urbano, la normativa de uso de suelo, pero volvemos. Hay una parte de la ciudad, menos del 50%, tiene una normativa clara de uso de suelo, que te dice lo que usted puede construir, que le dice, mire, aquí va un colegio, aquí no va un colegio, aquí va un edificio de viviendas o aquí no va, aquí va un centro comercial, no. Menos de la mitad tiene normativa, pero casi no se cumplen esas normativas. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil, y por eso es que cualquiera pone en cualquier negocio de cualquier tipo un car wash en una esquina, pone ahí primero un car wash, después un restaurante, después una discoteca, o hace una zona de carritos de food trucks en algunas zonas ahí que vemos y no tiene ni un parqueo. Entonces, es un tema de normativa, y la principal herramienta que tiene una alcaldía del distrito es el uso de suelo. Y digamos que ha habido un proceso de soltar un poquito esa función y olvidarse de las normativas y dar muchísimos permisos de manera discrecional. Y eso nos trae al problema que tenemos hoy, porque se sigue construyendo y no se siguen haciendo, no se hacen las infraestructuras, por ejemplo, de agua potable necesarias, no se amplían las aceras en algunos casos, no se hace drenaje pluvial. Me imagino que has escuchado el déficit que tenemos grave de drenaje pluvial. Estamos reduciendo la capa verde, la capa vegetal. Cada vez que se construye un nuevo edificio, se cortan los árboles, se eliminan los jardines, pero no se compensa, y por eso se inunda la calle y tampoco tenemos alcantarillado. Entonces, si iniciamos hoy, si hubiésemos iniciado hace unos años, le diéramos el cambio de rumbo, nosotros en algún tiempo pues ya tuviéramos mejoría. Pero nosotros ahora mismo estamos en un franco deterioro de la calidad de vida, y un ejemplo de eso es el tránsito, que es inaguantable, por lo menos en el Distrito Nacional. Te escucho hablar sobre muchas cosas que se pueden hacer desde la autoridad de manejar la alcaldía. Pero también es importante reconocer que hay muchas situaciones que tienen mucho que ver con el comportamiento del ciudadano. ¿Contemplas dentro de tu propuesta algún tipo de programa educativo de gran alcance para que la ciudadanía también entienda que así como tiene derechos, también tiene deberes? Te lo digo porque yo soy de las que entiende que los problemas y las soluciones necesitan de la implicación directa tanto de las autoridades como de nosotros los ciudadanos. Si no, es imposible. En ese aspecto, ¿qué has ponderado? Claro que sí. Un régimen de consecuencias. El ciudadano dominicano, el residente de la capital, la diferencia, quizá, bueno, a niveles educativos de otros países son mucho mayores. Aquí hay según unos estudios de nivel y educación cívica, aquí hay un menor respeto, como que aquí los niveles de respeto al cumplimiento de la ley son menores que el promedio regional de América Latina, según unas estimaciones que se han hecho. Pero aún así, la diferencia la hace si hay una consecuencia cuando yo tiro la basura a la calle o no, si hay una consecuencia cuando yo como conductor de una motocicleta me subo sobre la acera o no, si yo me voy en rojo y no pasa nada. Entonces, si yo me robo la acera y no pasa nada, entonces hay un régimen de consecuencias. Entonces, el antídoto para, digamos, para ese ritmo o ese comportamiento irresponsable, antisocial, en contra de la convivencia, es el régimen de consecuencias. Y yo le pongo un ejemplo. Uno dice, bueno, el dominicano, claro, cuando va a Estados Unidos, conduce por la ley. El dominicano cuando va a Europa, se maneja y no tira la basura ahí. El dominicano aprende rápido. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? El dominicano lo que pasa es que ve que hay un ambiente institucional
que hay un comportamiento colectivo, pero que hay unas consecuencias que hacen que si tú te quieres ir rápido en una carretera y te quieres pasar, tú lo puedes hacer, pero tú puedes esperar días después que te llegue a tu casa una carta con una foto, con tu placa y con la multa que tú tienes que pagar. Entonces ahí tú lo piensas 2 veces, porque tú dices, espérate, eso me duele en el bolsillo. Entonces, y yo le voy a poner el otro ejemplo. Aquí, en el Distrito Nacional, los extranjeros, hay extranjeros que vienen de países europeos, que viven aquí por diversas razones, trabajan, lo que sea. Y usted ha tenido la oportunidad de observar, porque uno está observando, tiene un comportamiento parecido al de los dominicanos cuando están manejando, se parquean sobre el cruce peatonal, se suben sobre la acera, no respetan la prioridad del peatón en algunos casos, y una serie de imprudencias. Entonces usted dice, bueno, pero ¿y es que ese europeo, ay, que no somos suizos? No, es el contexto institucional. Entonces al dominicano se le ponen las reglas claras, con educación, con reglas que sean claras, que por ejemplo el Intrant, una de sus funciones es educar a la población sobre esa ley del año 2017, para que por ejemplo nosotros sepamos, mira Alba, que según la ley del año 2017 vigente de tránsito y movilidad, en una motocicleta no puede ir un niño menor de 8 años. Eso es algo revolucionario. Usted dice, eso es de Suiza. Eso no es de Suiza. Eso fue aprobado por el Congreso de la República y eso está vigente. Pero la población no lo sabe. Y peor aún, las entidades responsables de fiscalizar no hacen nada. Imagínense que los niños menores de 8 años no pueden ir en motocicleta. Imagínense. Entonces, por lo menos en el Distrito Nacional, con esa alta densidad que hay y con esa alta cantidad de accidentes fatales que nosotros tenemos que aplicar la ley y fiscalizar. Y ahí yo tengo una propuesta, un abordaje de propuesta. Usar la tecnología para evidenciar de la alcaldía, no es que se pone la multa, porque para eso está DGCET, como lo dice la ley, pero la alcaldía sí tiene la potestad de documentar las infracciones que se hacen. Por ejemplo, son motores que se meten sobre la acera, que es una cosa ahora espectacular, que yo no la conocía antes de la pandemia, eso no era tan frecuente. Ahora las aceras son extensiones de la calzada. Y la alcaldía se cruza de manos. Perdóneme, dígame. Digo, no, de acuerdo contigo, es como una nueva modalidad. Sí. Una nueva modalidad, pero que eso es una cosa. Entonces la gente dice, pero es que aquí no hay regla, aquí no hay autoridad. Pues sí hay ley que faculta a la autoridad para actuar. Entonces en el caso de los motores, por ejemplo, eso se documenta, la alcaldía tiene la potestad de documentarlo y eso es lo que vamos a hacer, documentar todas esas infracciones y someterlo al organismo competente para que vaya a la justicia, en algunos casos, por lo menos en el Distrito Nacional, pero también vehículos mal parqueados, porque ahora hay un programa que se llama Parqueate Bien, que tiene unas buenas intenciones, pero no basta con buenas intenciones. Parqueate Bien, que está funcionando en el sector de Naco como piloto, prioriza el carro que está en una fila de donde dice no estación, el que está atrás, facilito, se llama fácil ese y no se lleva 10 carros sobre la acera, por ejemplo, el Parqueate Bien, no, ellos no miran para allá, el facilito, el que está más fácil y el que está más cerca. Pero tampoco Parqueate Bien plantea una solución para el estacionamiento. Por eso los empresarios de Naco, algunos con los que he tenido contacto desde la Junta de Vecinos, dicen, pero estamos bien, queremos cumplir con la ley. Pero tiene que haber un esquema de incentivos de facilidades o de inversiones para que haya estacionamiento. Y eso es una competencia de la alcaldía del Distrito Nacional y se hace la vista gorda. ¿Por qué? Porque sigue dando permisos y no fiscaliza aquellos nuevos negocios que no tienen parqueo. Por ejemplo, en Naco, volviendo, porque es un caso muy emblemático, y la zona de food trucks, hay zonas que no tienen ni un parqueo, una que está en la Gustavo Mejía Ricard, casi Tiradentes, no tiene un solo parqueo y eso la alcaldía lo sabe, no tiene ni permiso de uso de suelo y no hace nada. Entonces la gente lo que siente es que no hay una autoridad y que nosotros evidentemente que vivimos en una selva. Eso es lo que la gente siente. Entonces el antídoto para el dominicano que no cumple con la ley y con las reglas es educación y mano dura, pero mano dura sin excesos, en base a ¿qué? A fiscalizar y que haya consecuencias. Bueno, pues ahí queda la propuesta de Andiel Galván, quien es precandidato dentro de su partido, Opción Democrática, a la alcaldía del Distrito Nacional. Como ya les comentábamos anteriormente, la propuesta de Andiel es representar a los residentes a las juntas de vecinos, condominios, comerciantes, sectores tradicionalmente excluidos de las decisiones de la ciudad, y el objetivo es proponer a los capitaleños una ciudad sin ruido,
llena de árboles y con un crecimiento urbano con planificación. Como parte de su proceso de construcción de una boleta alternativa, pues está la propuesta de Andiel Galván, una propuesta que responda a las necesidades de personas comprometidas y representativas que asuman posiciones de poder en los ayuntamientos del país. Andiel también ha desempeñado importantes roles en el sector público, privado, no gubernamental, en políticas públicas, en la gestión de la comunicación corporativa y la inclusión social. Andiel, un placer tenerte con nosotros. Buena suerte. Muchas gracias. Solo invito a la gente que entre a www.andiel.do para que sepan, conozcan un poquito más sobre quién soy, sobre cuál es la propuesta que tenemos y sepa cómo sumarse a este proyecto. Y hago un llamado para que vivamos en orden. Esa es la propuesta que hacemos y con el poder de los vecinos lo vamos a lograr. Juntas de vecinos, residentes, jóvenes, protectores de animales, comunitarios, comerciantes, constructores, son bienvenidos a sumarse a este proyecto. Muchas gracias, Miralba.